Puedo defenderlo, dijo la pobre niña de 8 años, después de que el abogado abandonara al joven millonario en el tribunal. Antes de nada, veamos cuán conectados estamos realmente. ¿Qué es una cosa que puedes ver ahora mismo desde tu ventana? El mazo estaba a punto de caer cuando una vocecita cortó el tenso silencio del tribunal de Manhattan, como una cuchilla a través de la seda. Puedo defenderlo. Todas las cabezas en la sala 7 del tribunal se giraron hacia el origen de esa valiente declaración. Allí, en la última fila reservada para los espectadores, estaba de pie Emma Johnson, de 8 años. Sus zapatillas desgastadas apenas tocaban el suelo. Su vestido rosa descolorido le quedaba 2 tallas grande, y sus rizos oscuros estaban sujetos por una goma de pelo que había vivido tiempos mejores. Pero sus ojos marrones ardían con una determinación que haría envidiar a abogados experimentados. El juez Harrison, un hombre severo de unos 60 años, que lo había visto todo en sus 3 décadas en el estrado, se quitó las gafas y la miró fijamente. Jovencita, este no es lugar para juegos. Emma dio un paso hacia el pasillo, con el mentón en alto a pesar de que sus pequeñas manos temblaban. No estoy jugando, señoría. Conozco la ley y sé que él es inocente. En la mesa de los acusados, Michael Thompson, de 28 años, levantó la mirada con sorpresa agotada. El heredero de Thompson Industries llevaba 6 meses enfrentando cargos de fraude. Viendo cómo su vida se desmoronaba mientras las pruebas en su contra parecían acumularse. Su propio abogado, Richard Davis, acababa de anunciar su retiro del caso, alegando diferencias irreconciliables con el enfoque del cliente. Pero Emma había visto lo que otros pasaron por alto. Ella había observado a Richard Davis susurrando con urgencia por teléfono durante el receso. Había notado cómo sus ojos se dirigían constantemente hacia la mujer, con un costoso traje azul marino sentada 3 filas detrás de la mesa de la fiscalía. Victoria Sterling, prometida de Michael desde hacía 2 años, estaba perfectamente compuesta, con los dedos cuidados aferrados a un bolso de diseñador. Señoría, continuó Emma, con la voz ganando fuerza palabra tras palabra. He estado estudiando este caso desde la galería durante 3 semanas. He leído todos los documentos presentados, escuchado cada testimonio. Están incriminando al señor Thompson, y puedo probarlo. La fiscal, una mujer de rostro afilado llamada Linda Morrison, rió con desdén. Señoría, esto es ridículo. No podemos permitir que una niña interrumpa este proceso. Pero el juez Harrison levantó la mano. Algo en la sinceridad de la niña le llamó la atención. ¿Qué es exactamente lo que afirma, jovencita? El corazón de Emma latía con fuerza, pero recordó las palabras de su padre antes de morir. Emma, cariño, a veces la voz más pequeña puede decir la verdad más grande. Robert Johnson había sido asistente legal antes de que el cáncer se lo llevara hacía 2 años, y había llenado la joven mente de Emma con conocimientos jurídicos que muchos adultos jamás adquirieron. Afirmo que hay una conspiración, señoría. El señor Davis no se retiró por diferencias con su cliente. Se retiró porque alguien le pagó para que fracasara. Alguien que tiene todo por ganar si Michael Thompson va a prisión. La máscara compuesta de Victoria Sterling se resquebrajó por un momento. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del asa de su bolso. Michael se inclinó hacia adelante, con una chispa de esperanza en sus ojos verdes por primera vez en meses. ¿Cómo podría saberlo? Porque... interrumpió Emma, sacando una pequeña libreta del bolsillo de su vestido. He estado tomando notas, y los abogados no son los únicos que pueden notar cuando algo no encaja. El juez Harrison estudió a la decidida niña frente a él. En todos sus años, nunca se había encontrado con una situación tan inusual. Jovencita, ¿cuál es su nombre? Emma Johnson, señoría. Mi papá me enseñó que la justicia no se trata de quién tiene más dinero o el traje más elegante. Se trata de la verdad.
La sala del tribunal murmuraba. Los reporteros en la última fila se inclinaron hacia adelante, percibiendo una historia digna de titulares. Esto ya no era solo otro caso de fraude corporativo. Era David contra Goliat. Y David era una niña de 8 años con un vestido de tienda de segunda mano. Señoría, interrumpió Richard Davis con la voz tensa. Seguramente no podemos tomar en serio esta fantasía. El niño no tiene base legal, ni credenciales. Pero tiene ojos, replicó Emma, y sabe contar. Señor Davis, ¿por qué recibió 3 pagos de $50,000 cada uno el mes pasado? Pagos que provenían de una cuenta offshore, registrada a nombre de Sterling Enterprises. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria Sterling se puso pálida, y Richard Davis parecía como si lo hubiera alcanzado un rayo. El juez Harrison dejó su mazo sobre la mesa. Consejero Davis, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación seria. En cuanto a usted, jovencita, creo que esta corte necesita oír exactamente lo que ha descubierto. Emma asintió solemnemente, sabiendo que en los próximos minutos o salvaría a un hombre inocente o destruiría su última oportunidad. Pero al mirar los ojos agradecidos de Michael Thompson, supo que su padre estaría orgulloso. Robert Johnson siempre le había dicho que el valor no era la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto incluso cuando uno está aterrorizado. En ese momento, frente a una sala llena de adultos que la creían ingenua, Emma nunca se sintió tan decidida. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, con las manos arrugadas fuertemente entrelazadas sobre el estrado. Jovencita, estas son acusaciones muy serias. Espero que comprenda la gravedad de lo que está afirmando. Los pequeños dedos de Emma se apretaron alrededor de su cuaderno, pero su voz se mantuvo firme. Lo entiendo perfectamente, señoría. Mi papá siempre decía que decir la verdad nunca está mal, incluso cuando da miedo. Victoria Sterling se movió incómoda en su asiento. Sus uñas perfectamente cuidadas ahora se clavaban en sus palmas. Cruzó una mirada con Richard Davis e hizo un gesto sutil hacia la puerta del tribunal. Pero el abogado estaba congelado en su sitio, con gotas de sudor en la frente. Continúe, señorita Johnson, dijo el juez Harrison con un tono más suave. Ahora, cuéntenos lo que ha observado. Emma abrió su cuaderno desgastado, con páginas llenas de su cuidada letra en tinta morada. Hace 3 semanas empecé a venir aquí porque la señora Patterson del centro comunitario me dijo que en el juzgado había aire acondicionado gratis y podía hacer mis tareas atrás. Pero entonces escuché el nombre del señor Thompson y lo recordé de los periódicos. Miró directamente a Michael, cuyos ojos verdes estaban fijos en ella con una esperanza desesperada. Los periódicos decían que él robó dinero de su propia empresa, pero eso no tenía sentido para mí. ¿Por qué alguien robaría de sí mismo? La fiscal Morrison se levantó. Señoría, las interpretaciones de una niña sobre asuntos financieros complejos. Déjela terminar, ordenó el juez Harrison con firmeza. Emma continuó, con creciente confianza. Entonces empecé a escuchar y noté cosas, como que el señor Davis nunca objetaba cuando la fiscal decía cosas feas sobre el señor Thompson. Los abogados de verdad objetan todo el tiempo. Eso lo aprendí viendo televisión con mi papá. Algunas risas suaves se escucharon entre el público, pero la expresión de Emma seguía seria. Luego vi los estados de cuenta bancarios que mostraron en el tribunal. El dinero que supuestamente fue a la cuenta personal del señor Thompson, en realidad fue a la cuenta número 87592-8. Pero miren esto. Emma sostuvo una hoja arrugada. Es un recibo que encontré en la basura fuera del juzgado la semana pasada. Es del almuerzo del señor Davis, y él escribió ese mismo número de cuenta en el reverso, con las iniciales BS. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Victoria Sterling se había puesto completamente blanco.
Richard Davis finalmente encontró su voz. Señoría, esto es absurdo. Una niña hurgando en la basura. Señor Davis. La voz del juez Harrison fue como hielo. Le sugiero que guarde silencio a menos que esté preparado para explicar este número de cuenta. Emma aún no había terminado. Sacó otra hoja de papel, esta doblada cuidadosamente. Ayer escuché a la señorita Sterling hablando por teléfono durante el receso. Dijo, y lo anoté exactamente. Richard sigue con el plan. Una vez que condenen a Michael, heredaré todo mediante el contrato de compromiso. Luego podemos desaparecer a las Islas Caimán, como hablamos. El silencio en la sala fue absoluto. Michael Thompson miró a su prometida con incredulidad. Su rostro mezcla de dolor y traición. «Victoria», susurró, «¿es cierto?» Victoria Sterling se levantó bruscamente, abrazando su bolso de diseñador contra el pecho. «Esto es ridículo, fantasías y coincidencias de una niña». «Entonces no le importará si revisamos sus registros telefónicos», dijo Emma en voz baja, «porque también anoté la hora exacta de esa llamada. Ayer a las 2:47 p.m., durante el receso de la tarde». El juez Harrison ya estaba tomando su mazo. «Alguacil, quiero que el teléfono de la señorita Sterling sea asegurado de inmediato. Señor Davis, entregará todos los registros financieros relacionados con este caso». Pero Victoria ya se dirigía hacia la salida, sus tacones resonando frenéticamente contra el suelo de mármol. «No tengo que escuchar estas tonterías. Señorita Sterling, se detendrá ahora mismo», ordenó el juez Harrison. Pero Victoria ya estaba abriéndose paso entre la multitud de espectadores atónitos. Emma de repente jadeó, señalando hacia la mesa del acusado. «Señor Thompson, mire en su portafolio. La carpeta azul. Revise la carpeta azul». Michael, aún aturdido por las revelaciones, abrió su maletín mecánicamente y sacó una carpeta azul que nunca había visto antes. Dentro había documentos, firmas falsificadas, transacciones fraudulentas, todo con su nombre. «Nunca había visto esto antes», dijo, con la voz hueca. «Porque la señorita Sterling la colocó ahí», exclamó Emma. «La vi meter algo en su maletín cuando fue al baño hace 20 minutos. Dijo que le traería pañuelos por sus alergias, pero en realidad puso esa carpeta». Los guardias de seguridad ya se movían hacia las salidas, pero Victoria había desaparecido en el pasillo lleno de gente fuera del tribunal. El juez Harrison golpeó repetidamente su mazo. «Este tribunal entra en receso. Quiero que arresten a Victoria Sterling de inmediato». «Señor Davis, queda en desacato y ordena una investigación completa sobre sus finanzas y comunicaciones». Mientras la sala se convertía en un caos, Michael Thompson se volvió hacia Emma con lágrimas en los ojos. «¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste?» Emma subió a la silla junto a él, su pequeña mano alcanzando su brazo para darle una palmadita. «Porque la justicia no se trata de quién es más grande o más rico, señor Thompson. Se trata de lo correcto, y lo que le hicieron a usted no fue correcto». Pero incluso mientras Michael sonreía entre lágrimas, los ojos agudos de Emma notaron algo que todos los demás pasaron por alto. Richard Davis estaba escribiendo furiosamente en su teléfono antes de que el alguacil pudiera confiscarlo. Su sangre se heló al darse cuenta de que la huida de Victoria Sterling no era pánico, estaba planeada, y Emma ahora era la única persona que podía probarlo. El corazón de Emma latía con fuerza mientras observaba a Richard Davis escribiendo frenéticamente antes de que el alguacil le quitara el móvil. En ese segundo fugaz, alcanzó a ver su pantalla. «Paquete entregado. Proceder con la fase 2». «Juez Harrison», gritó Emma, saltando de su silla. «El señor Davis acaba de enviar un mensaje sobre una segunda fase. Esto no ha terminado, señor». Pero el tribunal era un caos. Los guardias de seguridad gritaban por sus radios. El personal del juzgado corría de un lado a otro.
y la multitud de espectadores murmuraba emocionada por la dramática fuga. Nadie oyó su pequeña voz, excepto Michael Thompson. ¿Qué viste, Emma?, preguntó Michael, agachándose a su nivel. El señor Davis le escribió a alguien sobre una segunda fase, susurró Emma con urgencia. Creo que la huida de la señorita Sterling fue solo el comienzo. Están planeando algo más. Antes de que Michael pudiera responder, la fiscal Morrison se acercó, sus rasgos duros suavizados con lo que podría haber sido respeto. Señorita Johnson, le debo una disculpa. En 20 años como fiscal nunca he visto algo así. Emma levantó la vista hacia la mujer alta. ¿Significa eso que ahora cree que el señor Thompson es inocente? Significa que necesitamos encontrar a Victoria Sterling y llegar al fondo de esta conspiración, respondió Morrison. Pero primero debemos mantenerla a salvo si lo que dice es cierto. Podría estar en peligro. Los ojos de Emma se agrandaron. No había pensado en eso. Pero solo soy una niña. ¿Por qué querrían hacerme daño? Porque, cariño, dijo una nueva voz detrás de ellos, eres la única testigo de todo su plan. Se giraron para ver a la detective Sarah Chen, una mujer asiática menuda de unos 40 años con ojos amables pero agudos. Había estado observando los procedimientos desde el fondo de la sala. Soy la detective Chen, Unidad de Crímenes Financieros del NYPD, dijo, mostrando su placa. He estado investigando actividades sospechosas alrededor de Thompson Industries durante meses, pero no pudimos encontrar pruebas sólidas hasta hoy. Emma sintió una oleada de orgullo, que rápidamente fue reemplazada por preocupación. Detective Chen, ¿cree que la señorita Sterling volverá? Personas como Victoria Sterling no solo huyen, cariño. Tienen planes de respaldo. Muchos de ellos. La detective Chen se agachó hasta el nivel de Emma. ¿Puedes contarme todo lo que recuerdas de lo que dijo durante esa llamada telefónica? Emma hojeó su cuaderno de nuevo. Dijo que se apegara al plan, que heredaría todo mediante algo llamado contrato de compromiso, y luego podrían desaparecer a las Islas Caimán. Pero había algo más. El ceño de Emma se frunció mientras se concentraba. Mencionó un número. Dijo que la transferencia de 2.3 millones de la cuenta de Thompson debería completarse el viernes. ¿2.3 millones? Exclamó Michael. Esa es mi cuenta de herencia personal. Solo yo tengo acceso a ella, y mi padre que... Su rostro palideció. Mi padre está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral hace 3 semanas. La detective Chen ya hablaba por su radio. Necesito congelar todas las cuentas de la familia Thompson de inmediato y que una unidad se dirija al hospital presbiteriano. Quiero protección para el padre de Michael Thompson. Emma tiró suavemente de la chaqueta de la detective Chen. Hay más, dijo Emma. Ayer escuché a la señorita Sterling hablando con otra persona, no con el señor Davis. Lo llamó tío Frank y dijo que los papeles del hospital estaban listos. Un escalofrío recorrió al grupo. Michael tomó suavemente los hombros de Emma. Emma, ¿qué tipo de papeles del hospital? Algo sobre cambiar quién recibe el dinero si le pasa algo a tu papá, susurró Emma. Dijo que parecería una progresión natural después del derrame. El rostro de la detective Chen se endureció. Tenemos que ir a ese hospital ahora. Mientras salían apresuradamente del tribunal, Emma notó algo que le heló la sangre. En el pasillo, vio a un hombre con uniforme de hospital leyendo un periódico junto al bebedero. Cuando vio a su grupo, dobló rápidamente el diario y empezó a caminar en la misma dirección que ellos. «Detective Chen», susurró Emma, señalando discretamente. «Ese hombre con ropa de hospital nos está siguiendo». La detective Chen miró casualmente y enseguida habló por su radio en clave. «Tenemos cola, ropa gris, 1888 mete, dirigiéndose al este por el nivel 3. Pero al girar la esquina,
El hombre había desaparecido. Se ha ido, dijo Michael, mirando nerviosamente a su alrededor. Emma negó con la cabeza, su joven mente procesando los patrones que había aprendido a reconocer. No se ha ido, se está adelantando a nosotros. Miró a la detective Chen con ojos asustados, pero decididos. Saben que lo descubrimos. Van a intentar impedir que lleguemos al hospital. Como si fuera una señal, la radio de la detective Chen crepitó. A todas las unidades, atención. El hospital presbiteriano acaba de reportar un corte de energía en el ala administrativa. Las cámaras de seguridad están fuera de servicio. El cuaderno de Emma cayó de sus temblorosas manos al comprender la terrible realidad. No solo quieren robar el dinero del señor Thompson, susurró. Van a lastimar a su papá para asegurarse de salirse con la suya. Y en algún lugar del laberinto de calles bulliciosas de Manhattan, Victoria Sterling observaba cada movimiento de ellos, esperando el momento perfecto para vengarse de la niña que había destruido su plan perfecto. El viaje en taxi hasta el hospital presbiteriano fue los 20 minutos más largos de la vida de Emma. Sentada entre Michael y la detective Chen, miraba la ciudad pasar borrosamente mientras su mente corría con terribles posibilidades. «Detective Chen», dijo Emma en voz baja. «¿Y si ya es demasiado tarde?» «No lo será», respondió la detective Chen con firmeza. Pero Emma pudo ver la preocupación en sus ojos. «Mi compañera ya está en el hospital asegurándose de que el señor Thompson padre esté a salvo». Michael miraba por la ventana, con las manos apretadas en puños. Debería haberlo visto. Estuve 2 años con Victoria y nunca sospeché. Su voz se quebró. Estaba en el hospital todos los días después del derrame de papá. Decía que quería ayudar con los papeles. El cuaderno de Emma estaba abierto sobre su regazo y escribía frenéticamente todo lo que podía recordar. «Señor Thompson, ¿la señorita Sterling alguna vez le pidió que firmara papeles sin leerlos?» El rostro de Michael palideció. «La semana pasada dijo que eran tarjetas de recuperación para papá, pero...» Sacó su teléfono y empezó a buscar entre sus fotos. «Tomé una foto mía firmándolos porque ella dijo que sería tierno mostrárselo a papá después». Le entregó el teléfono a la detective Chen, quien inmediatamente reenvió la imagen a su equipo. «Buena idea, Michael. Emma, esto es exactamente el tipo de prueba que necesitamos». El taxi se detuvo frente a la entrada principal del hospital, y Emma sintió un nudo en el estómago. A través de las puertas de cristal, vio a personas con uniformes de hospital moviéndose con urgencia inusual. «Algo anda mal», susurró Emma. La detective Chen ya estaba usando su radio mientras atravesaban las puertas automáticas. «Aquí, Chen. ¿Cuál es el estado del señor Thompson?» La voz que respondió por la radio hizo que la sangre de Emma se congelara. «Detective, tenemos un problema. El expediente médico del señor Thompson muestra que alguien intentó cambiar su horario de medicamentos hace 20 minutos. La enfermera de turno lo detuvo justo a tiempo». Corrieron hacia los ascensores, pero Emma de repente tiró del brazo de la detective Chen. «Espere, mire el panel de directorio». Todos se giraron para ver lo que Emma señalaba. El directorio del hospital mostraba que William Thompson estaba en la habitación 847, la misma secuencia numérica que la cuenta bancaria que Emma había descubierto en las notas de Davis. «Eso no es una coincidencia», susurró Michael. «No», confirmó la detective Chen con gravedad. «Han estado planeando esto durante meses. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el 8º piso, los ojos agudos de Emma detectaron de inmediato algo que no encajaba. En el puesto de enfermería, una mujer con uniforme escribía rápidamente en una computadora, pero sus uñas estaban perfectamente arregladas, igual que las de Victoria Sterling. «Allí», señaló Emma. «Esa no es una enfermera de verdad». La mujer frente a la computadora levantó la vista al oír la voz de Emma, y durante un terrible instante, sus ojos se encontraron. Era Victoria Sterling.
usando una peluca rubia y uniforme de hospital, su rostro torcido por la furia al ser descubierta por la niña que había arruinado todo. Victoria agarró algo del puesto de enfermería y corrió hacia la escalera, pero no antes de que Emma viera lo que había tomado. Una jeringa llena de un líquido transparente. «¡Tiene una medicina!», gritó Emma. Va a hacerle daño al señor Thompson». La detective Chen ya estaba pidiendo refuerzos, pero Victoria llevaba la delantera. Emma tomó una decisión en fracciones de segundo que la perseguiría durante años. Se soltó del grupo y corrió tras Victoria, sus pequeñas piernas moviéndose más rápido de lo que cualquier adulto habría esperado. «¡Emma, no!», gritó Michael, pero ella ya había atravesado la puerta de la escalera. Las zapatillas de Emma resonaban contra los escalones de concreto mientras subía a toda velocidad, siguiendo el sonido de los tacones de Victoria más arriba. Podía oír a Victoria hablando con enojo por teléfono. «El plan se arruinó. La mocosa vio todo. Tenemos que acabar con esto ahora y largarnos». Cuando Emma llegó al 10º piso, jadeaba sin aliento, pero podía ver a Victoria justo adelante, empujando la puerta que conducía a la unidad de cuidados intensivos cardíacos. Emma la siguió, con el corazón latiendo a 1000, no solo por la carrera, sino por la aterradora certeza de lo que Victoria planeaba hacer. La UCI que estaba tenuemente iluminada y espantosamente silenciosa. Emma avanzó agachada, escondiéndose detrás del puesto de enfermería. Podía ver a Victoria acercándose a la habitación 1047, donde un anciano dormía plácidamente, rodeado de máquinas que emitían pitidos. Emma nunca había visto a William Thompson, pero supo al instante que era el padre de Michael. Se parecía tanto a él, los mismos ojos verdes y amables, ahora cerrados por el efecto de la medicación, los mismos rasgos suaves, ahora marcados por la edad y la enfermedad. Victoria se inclinó sobre la cama, quitando el tapón de la jeringa con los dientes. «Todo esto es culpa tuya, viejo», susurró con veneno. «Si no hubieras tenido ese maldito derrame, podría haber esperado más. Pero no. Ahora tengo que limpiar este desastre por culpa de tu hijo entrometido y esa niñita fastidiosa». Emma sabía que solo tenía segundos para actuar. La voz de su padre resonó en su memoria. «A veces, Emma, ser valiente significa hacer algo aunque tengas miedo». Respiró hondo y salió de detrás del mostrador. «¡Detente!». La voz de Emma resonó en la tranquila unidad. «Deja eso ahora». Victoria se giró bruscamente, el rostro deformado por la rabia. «Todo esto es por tu culpa». Pero Emma no retrocedió. «Sé lo que estás haciendo. Y no dejaré que le hagas daño. Él es un buen hombre, y su hijo lo ama». La risa de Victoria fue fría y amarga. «¿Amor? ¿Sabes lo que te da el amor, pequeña? Nada. Pasé 2 años fingiendo amar a Michael Thompson. ¿Y para qué? ¿Para verlo desperdiciar la fortuna de su familia en caridad y bondad?». Levantó la jeringa. «Pues se acabó». La mano de Emma ya se extendía hacia el botón de emergencia en la pared, pero Victoria estaba más cerca de la línea 4 de William Thompson. Era una carrera contra el tiempo, y Emma se dio cuenta con horror de que quizá no ganaría. Su mano golpeó el botón de emergencia justo cuando Victoria se lanzaba hacia la línea 4. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la unidad cardíaca, pero Victoria ya estaba insertando la jeringa en el puerto de medicación. «Demasiado tarde, mocosa», gruñó Victoria, presionando el émbolo. Pero Emma tenía un as bajo la manga, algo que había aprendido viendo a su padre manipular equipos médicos durante sus tratamientos contra el cáncer. Agarró el tubo de la IVC debajo del punto de inyección y lo dobló con fuerza, deteniendo el flujo de lo que fuera que Victoria había inyectado. «¿Qué hiciste?», empezó a decir Victoria. Pero Emma ya gritaba con todas sus fuerzas. «¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Se está tratando de matarlo!». La UCI se estalló en actividad. Verdaderas enfermeras corrieron desde todas direcciones. Guardias de seguridad entraron por las puertas
y Emma oyó la voz de la detective Chen gritando órdenes desde la escalera. Victoria se dio cuenta de que su plan había fracasado e hizo un intento desesperado de atrapar a Emma. «Has arruinado todo, vas a pagar por esto». Pero Emma era pequeña y rápida. Se agachó bajo los brazos extendidos de Victoria y corrió hacia los guardias que se acercaban. «¡Envenenó su bate! Detuve el flujo, pero tienen que limpiar la línea». El doctor Martínez, jefe de cardiología, echó un vistazo a la escena y comenzó a dar órdenes con firmeza. «Consíganme una nueva línea cuarto ya. Seguridad. Sujeten a esa mujer y que alguien lleve a esta niña a un lugar seguro». Victoria peleaba como un animal salvaje mientras los guardias trataban de esposarla. «No lo entienden. Ese viejo vale millones. Yo merezco ese dinero más que su hijo mimado». La detective Chen irrumpió por las puertas con Michael justo detrás. «Emma, ¿estás bien?» Emma corrió a los brazos de Michael, permitiéndose por fin temblar del terror de lo que acababa de ocurrir. «Estoy bien, pero su papá...» Ella puso algo malo en su medicina. El doctor Martínez ya estaba examinando a William Thompson, quien comenzaba a moverse ligeramente por la conmoción. Su rápida acción pudo haberle salvado la vida. Fuera lo que fuera que había en esa jeringa, muy poco llegó a entrar en su sistema. Michael se arrodilló al nivel de Emma, con lágrimas en los ojos. «Emma, arriesgaste tu vida por mi padre. No sé cómo darte las gracias». «No tienes que darme las gracias», respondió Emma en voz baja. «Eso es lo que hace una familia. Y tú eres mi amigo ahora, así que eso nos convierte en familia». La detective Chen ya estaba procesando la escena, tomando fotos de la jeringa y entrevistando testigos. Victoria Sterling queda arrestada por intento de asesinato, fraude, conspiración y otros 6 cargos que se me ocurrirán de camino a la comisaría. Mientras se llevaban a Victoria esposada, esta giró la cabeza hacia Emma con puro odio en los ojos. «Esto no ha terminado, mocosa. Tengo amigos que ni siquiera puedes imaginar. Gente a la que no le gustan los niños que se meten en los negocios». Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. «Mi papá me enseñó que la gente mala siempre hace amenazas cuando tiene miedo. Y tú pareces muy asustada ahora mismo». El doctor Martínez terminó su examen a William Thompson y se giró hacia el grupo. Va a estar bien. No hay daño permanente. De hecho, hizo una pausa, frunciendo el ceño. Esto es extraño. Sus respuestas neurológicas están mejor que desde el derrame. Es casi como si... ¿Cómo si qué?, preguntó Michael con urgencia. Como si alguien lo hubiera estado manteniendo sedado deliberadamente más allá de lo médicamente necesario. El doctor Martínez frunció el ceño. Necesitaré revisar sus registros de medicación de las últimas 3 semanas. Emma sacó su cuaderno y hojeó hasta una página cerca del final. «Doctor, ¿esto ayudaría?». Le entregó una hoja que había encontrado en la basura del hospital durante una de sus visitas. «La encontré cuando tiraba mi caja de jugo la semana pasada. Tiene la firma de la señorita Sterling y algo sobre mantener niveles de supresión cognitiva». Los ojos del doctor Martínez se agrandaron al leer el documento. Esto es negligencia médica del nivel más alto. Esta mujer ha estado manteniendo deliberadamente a este hombre en una niebla inducida médicamente para evitar que tomara decisiones coherentes sobre sus finanzas». Michael se dejó caer en una silla cercana, abrumado. «Entonces, he estado matando lentamente a mi padre durante semanas, y yo no lo supe». Emma se subió a la silla junto a él. «Pero la detuvimos, señor Thompson. Y su papá va a mejorar ahora. Mire, ya está empezando a despertar». En efecto, los ojos de William Thompson comenzaban a parpadear, y por primera vez en semanas, parecían claros y enfocados. «Michael». La voz del anciano era débil, pero inconfundiblemente lúcida. «Hijo, ¿eres tú?». Michael agarró la mano de su padre, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Sí, papá, estoy aquí.
Estamos los dos aquí. Esta es Emma. Es la niña que te salvó la vida. William T. Thompson dirigió la mirada hacia Emma, y ella vio los mismos ojos verdes y amables que había heredado Michael. «Hola, Emma. Gracias por cuidar de mi muchacho». Emma sintió un calor recorrerle todo el cuerpo. «De nada, señor Thompson. Su hijo es muy valiente. Ha estado luchando por demostrar que no robó ningún dinero». El rostro de William se ensombreció. ¿Robo? Michael jamás. Espera, ¿yo o ella? Sus ojos se agudizaron con el regreso de la conciencia. Victoria me hizo firmar papeles. No podía pensar con claridad, pero ella insistía. La detective Chen dio un paso al frente. Señor Thompson, necesitaremos su ayuda para asegurarnos de que Victoria Sterling y sus cómplices paguen por lo que han hecho. Pero primero necesita descansar y recuperarse. Mientras el equipo médico trabajaba para limpiar el sistema de William y ajustar su medicación, Emma notó algo que le hizo un nudo en el estómago. A través de la ventana podía ver un sedán negro estacionado al otro lado de la calle del hospital, e incluso desde el 10º piso alcanzaba a distinguir una figura observando el edificio con binoculares. Las amenazas de Victoria Sterling no habían sido vacías. Después de todo, Emma estaba a punto de descubrir que salvar a Michael y a su padre era solo el comienzo de un juego mucho más grande y peligroso. Emma tiró de la manga de la detective Chen, con los ojos fijos en la ventana. Detective, hay alguien vigilándonos desde el otro lado de la calle». La detective Chen siguió la mirada de Emma y se tensó de inmediato. «Michael, lleva a Emma y a tu padre al ala segura ahora». Pero antes de que pudieran moverse, los ojos agudos de Emma captaron algo más. Algo que le heló por completo la sangre. «Detective Chen», susurró, «mire al hombre junto al ascensor». Un hombre alto con un traje caro acababa de salir del ascensor y caminaba directamente hacia la habitación de William Thompson con el paso seguro de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Pero Emma lo reconoció del tribunal. Él había estado sentado en la última fila durante todo el juicio, siempre tomando notas. «Ese hombre estuvo en el juicio todos los días», dijo Emma con urgencia. «No debería estar aquí». La mano de la detective Chen se deslizó hacia su arma. «Seguridad al 10º piso. UCIC ahora mismo», ordenó por su radio. Pero el hombre la había escuchado y ya se estaba girando, revelando un rostro que hizo a Emma jadear. Era el juez Harrison, pero no el amable y paternal que conocían de la sala del tribunal. Los ojos de este hombre eran fríos y calculadores, y cuando vio a Emma señalándolo, su expresión se volvió asesina. «Hola, señorita Johnson», dijo el juez Harrison con la voz despojada de toda calidez. «Ha sido toda una pequeña detective, ¿no es así?» Emma instintivamente se escondió detrás de Michael, pero su mente iba a toda velocidad. «Usted no debería estar aquí. Los jueces no visitan hospitales». «Muy observadora, niña. Pero claro, siempre has sido demasiado observadora para tu propio bien». El juez Harrison metió la mano en su chaqueta y la detective Chen sacó su arma de inmediato. «No se mueva», ordenó. El juez Harrison rió, pero mantuvo las manos visibles. «Relájese, detective. No estoy aquí para hacer daño. Estoy aquí para hacer una propuesta de negocios». Michael dio un paso adelante, aún sosteniendo la mano de su padre. «¿Qué clase de propuesta?» «Una que mantendrá a la pequeña Emma sana y salva», respondió el juez Harrison con suavidad. «Verás, Victoria Sterling era solo una parte muy pequeña de una operación mucho más grande. Hemos estado adquiriendo sistemáticamente propiedades y activos valiosos de familias adineradas en toda la ciudad. La fortuna Thompson, simplemente, era la siguiente en nuestra lista». Emma apretaba su cuaderno contra el pecho, y de repente todo encajó. Los otros casos, todas esas familias ricas que tuvieron problemas en su sala.
Usted les hizo esto también. ¡Qué niña tan brillante!, dijo el juez Harrison con una admiración burlona. Sí, Emma. La familia Henderson perdió su empresa farmacéutica. El patrimonio Rodríguez fue liquidado después de que el patriarca fuera condenado por evasión de impuestos. La fortuna naviera de los Morrison, toda redistribuida a partes más merecedoras. La detective Chen ya estaba llamando refuerzos, pero el juez Harrison levantó una mano. Antes de que haga algo imprudente, detective, considere esto. Emma Johnson es una niña muy especial. ¿Sabía que su padre, Robert Johnson, trabajaba para Thompson Industries? Los ojos de Emma se agrandaron. Nunca había sabido exactamente dónde trabajaba su padre. Robert descubrió ciertas irregularidades en los libros contables de Thompson Industries. Irregularidades que habrían expuesto toda nuestra operación. Le ofrecimos una suma muy generosa para guardar silencio, pero se negó. Dijo que tenía una hija y que quería ser un buen ejemplo. Emma sintió que el suelo se le desvanecía bajo los pies. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, querida niña, que el cáncer de tu padre no fue del todo natural. Y la desaparición conveniente de tu madre 6 meses después. Digamos que ella eligió el dinero en lugar de la maternidad cuando le hicimos una oferta mejor. Las palabras golpearon a Emma como golpes físicos. El brazo de Michael se apretó protectoramente alrededor de ella, pero apenas podía respirar. Miente, susurró Emma. Pero incluso al decirlo, recordó cosas que nunca habían tenido sentido. La frialdad repentina de su madre hacia su padre durante su enfermedad, las llamadas misteriosas, la forma en que su madre solo empacó sus propias cosas cuando la dejó en el centro comunitario. Tu madre actualmente vive bastante cómoda en Suiza bajo una nueva identidad, continuó el juez Harrison con crueldad. Te manda saludos. Oh, espera. No, en realidad, pidió expresamente no volver a saber de ti nunca más. Emma sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero a través del dolor, su mente analítica seguía funcionando. Si todo esto es verdad, entonces, ¿por qué me lo está contando? ¿Por qué no simplemente...? No pudo terminar la frase. Porque tú, querida Emma, ahora vas a ayudarnos a completar lo que comenzamos. Tus pequeñas heroicidades de esta noche, en realidad, nos han beneficiado. Con Victoria arrestada, necesitamos a alguien más que tenga acceso legal a las cuentas Thompson. Alguien joven, simpático, alguien en quien los tribunales confiarían. La detective Chen dio un paso adelante. Sobre mi cadáver. Eso puede arreglarse, dijo una nueva voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a 3 hombres más con trajes entrar en la habitación. Emma reconoció a uno de ellos. Era Richard Davis, quien se suponía debía estar en la cárcel. El mundo de Emma giraba fuera de control. Pero una cosa se volvía cada vez más clara. La conspiración era mucho más grande de lo que nadie había imaginado, y ella estaba justo en el centro de todo. El juez Harrison sonrió con frialdad. Bien, pequeña Emma, hablemos de cómo vas a ayudarnos a terminar lo que tu padre intentó detener con tanto empeño. Después de todo, no querrías que les pasara algo a tus nuevos amigos, ¿verdad? Mientras Emma miraba alrededor de la habitación, a Michael, a su padre que comenzaba a despertar y a la detective Chen, comprendió que salvarlos de Victoria Sterling había sido la parte fácil. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Emma miró fijamente al juez Harrison y a sus 3 cómplices. Su mente giraba a pesar de la revelación devastadora sobre sus padres. La niña que había resuelto una conspiración ahora estaba atrapada en una aún más grande. Pero ya no era la misma niña asustada que se había puesto de pie en esa sala por primera vez. ¿Qué es exactamente lo que quieren que haga?, preguntó Emma, con una voz más firme de lo que sentía. El juez Harrison sonrió, pero era la sonrisa fría de un depredador. Niña lista, siempre pensando. Tu padre tenía la misma cualidad. Eso lo hacía muy valioso.
Y al final, muy peligroso. La detective Chen se movió ligeramente, con la mano aún cerca de su arma. Sea lo que sea que estés planeando, Harrison, no funcionará. Mis refuerzos ya vienen en camino. Richard Davis rió desde la puerta. ¿Tus refuerzos, detective? La mitad del NYPD está en nuestra nómina. ¿Cómo crees que salí tan fácilmente de esa celda? Emma sintió que el corazón se le hundía, pero entonces recordó algo que su padre siempre le decía. Cuando todo parezca perdido, Emma, busca el detalle más pequeño que los demás han pasado por alto. Y allí estaba. El juez Harrison seguía mirando su reloj caro, no como alguien esperando ayuda, sino como alguien trabajando contra el tiempo. Tiene prisa, observó Emma en voz baja. Algo está fallando en su plan. La sonrisa del juez Harrison vaciló ligeramente. Tan perspicaz como siempre. Sí, Emma. Tu pequeña actuación en el tribunal ha acelerado considerablemente nuestro cronograma. Necesitamos completar la adquisición de los Thompson y desaparecer antes de que lleguen los investigadores federales mañana por la mañana. Michael habló desde junto a la cama de su padre. ¿Investigadores federales? Oh, sí, continuó el juez Harrison. Parece que alguien ha estado proporcionando información al FBI sobre corrupción judicial en este distrito. Tenemos quizá 8 horas antes de que allanen mis oficinas y congelen todas las cuentas que hemos estado usando. La mente de Emma trabajaba furiosamente. Alguien más conocía la conspiración. Alguien con suficiente poder para involucrar a agentes federales. ¿Pero quién? La pregunta ahora, dijo el juez Harrison, es si nos ayudarás a completar esta última transacción voluntariamente o si necesitaremos darte una motivación adicional. No. Uno de los hombres junto a la puerta se acercó y le susurró algo al oído al juez. Su rostro se oscureció. Parece que tenemos otra complicación. Detective Chen, parece que su compañera ha estado haciendo preguntas incómodas sobre los eventos de esta noche. Señor Davis, haga una llamada y asegúrese de que la detective Rodríguez sufra un desafortunado accidente en camino hacia aquí. No, gritó Emma, y luego se contuvo. Quiero decir, los ayudaré, pero primero quiero saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. El juez Harrison la estudió con atención. Mañana testificarás que Michael Thompson te confesó la existencia de cuentas ocultas. Dirás que te reveló la ubicación de fondos offshore que ya hemos preparado. Con tu testimonio, podremos incautar legalmente los activos restantes de los Thompson. Emma asintió lentamente, pero sus ojos agudos habían captado algo crucial. El reloj caro del juez Harrison no era un reloj cualquiera. Tenía una inscripción en el lateral que apenas podía distinguir. Para Frank, con amor siempre. Margaret. Frank. Victoria había mencionado a un tío Frank en una de sus llamadas. El juez Harrison era el tío Frank a quien Victoria había estado informando. Necesito algo de tiempo para pensar exactamente lo que voy a decir, dijo Emma con cuidado. Y quiero asegurarme de que el señor Thompson y su padre estén a salvo. Por supuesto, dijo el juez Harrison generosamente. Tienes hasta las 6 de la mañana. La audiencia es a las 8 en punto. Hizo un gesto hacia sus hombres. El señor Davis se quedará aquí para asegurarse de que nuestra nueva joven testigo se mantenga motivada. Mientras el juez Harrison y 2 de sus hombres salían, Emma sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, pero también sintió algo más, una chispa de la misma determinación que la había llevado hasta allí. Richard Davis se acomodó en una silla junto a la puerta, claramente planeando vigilarlos toda la noche, pero cometió un error crucial. Subestimó el poder de una niña de 8 años que había aprendido que, a veces, la persona más pequeña en la habitación podía cambiarlo todo. Emma atrapó la mirada de la detective Chen e hizo un pequeño gesto hacia su cuaderno. La detective Chen asintió casi imperceptiblemente.
La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Emma no luchaba sola. Las horas pasaban lentamente en la habitación del hospital de William Thompson. Richard Davis se sentaba junto a la puerta, alternando entre revisar su teléfono y lanzar miradas fulminantes a Emma, que parecía dormir acurrucada en la silla junto a Michael. La detective Chen dormitaba inquieta en otra silla, con la mano nunca lejos de su arma. Pero Emma no dormía. Su mente repasaba cada detalle que había observado, cada conversación que había escuchado, cada pista que había reunido durante las últimas 3 semanas. Más importante aún, estaba recordando cosas sobre su padre que nunca había comprendido del todo. Robert Johnson había sido más que un asistente legal. Emma ahora recordaba las llamadas nocturnas que hacía durante su enfermedad, hablando en voz baja sobre patrones e irregularidades. Recordaba que le enseñaba a reconocer documentos falsificados, a detectar mentiras en el lenguaje corporal de las personas, a memorizar detalles importantes. No solo le estaba enseñando habilidades para la vida, la estaba preparando para este momento. Alrededor de las 3:02 a.m., cuando la vigilancia de Richard Davis estaba en su punto más bajo, Emma abrió cuidadosamente su cuaderno en una página que había marcado antes. Escritos con la letra de su padre, una que ella había practicado imitar durante años, estaban un número de teléfono y una sola palabra: seguro. Emma había encontrado esa página dentro de uno de los viejos libros legales de su padre hacía 2 años, pero nunca había entendido lo que significaba. Ahora, al ver el número, reconoció el código de área de Washington, D.C., mientras fingía acomodarse en la silla. Emma logró captar la atención de la detective Chen usando el lenguaje de señas que su padre le había enseñado para emergencias. Deletreó FBI. Los ojos de la detective Chen se agrandaron ligeramente, pero no dio ninguna otra señal de haber comprendido. Emma luego señaló su cuaderno y articuló en silencio: mi papá sabía. Durante la siguiente hora, Emma comunicó cuidadosamente su plan a la detective Chen usando una combinación de señas y gestos casi invisibles. Era arriesgado, peligroso y dependía de una sincronización perfecta, pero era su única oportunidad. A las 4:15 a.m., William Thompson comenzó a moverse más activamente mientras los últimos restos de sedantes de Victoria abandonaban su sistema. Sus movimientos despertaron a Michael, quien inmediatamente fue al lado de su padre. «Papá, ¿cómo te sientes?» Los ojos de William se abrieron, y por primera vez en semanas. Estaban completamente claros y alerta. «Michael», dijo, con una voz más fuerte que la que había tenido desde el derrame. «Hijo, necesito contarte algo importante sobre la empresa, sobre lo que Victoria me hizo firmar». Richard Davis se levantó de inmediato, centrando su atención en la cama. Esto era exactamente lo que Emma había estado esperando. Moviéndose con la gracia silenciosa que solo los niños parecen poseer, Emma se deslizó fuera de su silla y se escabulló hacia el pequeño baño conectado a la habitación. Davis estaba tan concentrado en las palabras de William Thompson que no notó cómo la niña de 8 años desaparecía detrás de él. Una vez en el baño, Emma sacó el teléfono de su padre, el que el centro comunitario le había permitido conservar como recuerdo. Lo había mantenido cargado en secreto durante 2 años, con la esperanza de que algún día su madre llamara. Con los dedos temblorosos, marcó el número de la nota de su padre. «Oficina Federal de Investigación, línea de emergencia», respondió una voz clara. «Me llamo Emma Johnson», susurró. «Mi padre era Robert Johnson. Me dejó una nota que decía que llamara a este número si el juez Harrison intentaba hacerle daño a alguien». Hubo una pausa. Luego la voz se volvió urgentemente interesada. «Emma, mantente en la línea. ¿Estás en peligro inmediato?» «Sí. Estoy en el hospital presbiteriano. Habitación 1047. El juez Harrison está robando dinero a las familias y mató a mi papá, y me vas a obligar a mentir en la corte mañana».
Emma, despacio. Sabemos sobre tu padre. Fue uno de nuestros informantes. Hemos estado construyendo un caso contra la operación de Harrison durante 3 años. Emma sintió que las piernas se le debilitaban. ¿Mi papá estaba ayudando al FBI? Sí. Era un héroe, Emma. Y si estás llamando a este número, significa que estás en grave peligro. Tenemos agentes a 3 minutos de tu ubicación. Emma oyó la voz de Richard Davis, haciéndose más fuerte fuera de la puerta del baño. ¿Dónde está la niña? Me encontraron, susurró Emma por el teléfono. Emma, escucha con atención. Llega hasta el ascensor principal y presiona el botón de emergencia. Nuestros agentes te alcanzarán allí. Puedes hacerlo. Emma asintió, aunque la persona al otro lado no podía verla. Sí. Colgó y abrió cuidadosamente la puerta del baño. Richard Davis miraba frenéticamente a su alrededor, y la detective Chen ya estaba de pie con la mano en su arma. No puede haber ido lejos. Davis decía que probablemente la niña se estaba escondiendo en algún lugar de la habitación. Emma respiró hondo, recordando las palabras de su padre. A veces, Emma, lo más valiente que puedes hacer es confiar en el plan, incluso cuando no ves cómo va a funcionar. Entonces salió del baño. Estoy aquí, señor Davis. Davis se giró bruscamente, con una mezcla de alivio y enojo en el rostro. Nunca vuelvas a hacer eso, maldita mocosa. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de las puertas del ascensor abriéndose al final del pasillo, seguido por voces autoritarias que gritaban: «FBI, nadie se mueva». Emma sonrió por primera vez en horas. Creo que los amigos de mi papá están aquí. La fase final del plan de Robert Johnson finalmente estaba en marcha. El pasillo del hospital estalló en un caos controlado, mientras agentes del FBI con equipo táctico se desplegaban por el 10º piso. Emma escuchó la voz del agente Rodríguez, compañero de la detective Chen, quien no solo seguía con vida, sino que ahora se revelaba como un agente federal encubierto coordinando toda la operación por radio. Richard Davis se puso pálido al darse cuenta de que había caído en la trampa. Esto es imposible. La niña no pudo. La niña ha estado trabajando con agentes federales más tiempo del que tú llevas robando a familias, dijo la detective Chen con satisfacción, dejando caer por fin su agotado disfraz. ¿De verdad creíste que dejaríamos que una niña de 8 años enfrentara esto sola? Emma sintió un alivio abrumador, pero también confusión. Detective Chen, ¿usted sabía lo de mi papá? Tu padre fue un hombre valiente, Emma. Cuando descubrió las irregularidades financieras en Thompson Industries, no solo las reportó a las autoridades locales. Fue directamente al FBI. Nos estuvo enviando información sobre la operación de Harrison durante meses antes de morir. La agente Sarah Mitchell, una mujer alta con ojos amables, entró en la habitación y se agachó al nivel de Emma. Hola, Emma, soy la agente Mitchell. Tu papá hablaba de ti todo el tiempo. Estaba tan orgulloso de lo inteligente y valiente que eres. Emma sintió las lágrimas subirle a los ojos. Pero el juez Harrison dijo que a mi papá lo mataron por no aceptar dinero. No, el juez Harrison te dijo muchas mentiras esta noche, cariño. Tu padre murió de cáncer, como siempre pensaste, pero antes de morir, nos hizo prometer que cuidaríamos de ti y que detendríamos la operación de Harrison. La voz de la agente Mitchell se suavizó. Sabía que si algo le ocurría, Harrison intentaría usarte para llegar a la familia Thompson. Michael parecía atónito. Entonces, todo lo que pasó hoy en la corte fue Emma siguiendo su instinto. ¿Y el entrenamiento de su padre? Exactamente, explicó la agente Mitchell. Cuando Emma se levantó en esa sala del tribunal, activó un plan que llevaba 3 años preparándose. Richard Davis hizo un intento desesperado por lanzarse hacia la ventana, pero 2 agentes ya estaban allí para detenerlo. Mientras lo esposaban, Emma notó algo que caía de su bolsillo. Un pequeño dispositivo de grabación. Estaba grabando todo, observó Emma.
Todo el tiempo que hemos estado hablando, él lo estaba grabando. La agente Mitchell recogió el dispositivo y sonrió con gravedad, lo que significa que ahora tenemos a Harrison grabado, admitiendo asesinato, soborno y conspiración. Davis probablemente creía que se estaba protegiendo, pero nos acaba de entregar la última prueba que necesitábamos. William Thompson, ahora completamente alerta y sentado en la cama, habló por primera vez desde que llegaron los agentes. Agente Mitchell, necesito que sepa que Victoria Sterling me obligó a firmar documentos mientras estaba sedado. No tenía idea de lo que estaba aceptando. Lo sabemos, señor Thompson. Esos documentos serán declarados inválidos y todos sus bienes serán restaurados. La agente Mitchell volvió a mirar a Emma. Pero hay algo más que debes saber, Emma, sobre tu madre. El corazón de Emma se encogió. Había temido ese momento. El juez Harrison también mintió sobre eso. Tu madre no te abandonó por dinero, fue amenazada. La gente de Harrison le dijo que si no desaparecía, harían daño tanto a ti como a ella. Ella creyó que te protegía alejándose. Emma sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ella no quería dejarme. Llama a nuestra oficina todas las semanas para saber de ti. Ha estado viviendo en una casa segura en Oregón, no en Suiza. Y Emma, sonrió la agente Mitchell, viene en camino ahora mismo. Las emociones se agolpaban en Emma. Alivio, alegría, confusión y agotamiento. Todo al mismo tiempo. Michael le tomó la mano suavemente. Emma, salvaste a mi familia, dijo en voz baja. Pero más que eso, completaste lo que tu padre comenzó. Derribaste una operación criminal entera. Emma miró alrededor de la habitación, a la detective Cheney, a la agente Mitchell, a Michael y a su padre recuperado. No podría haberlo hecho sola. Ese es el punto, cariño, dijo la agente Mitchell. Tu padre te enseñó que la justicia no consiste en ser la persona más fuerte o la más lista en la sala. Se trata de personas buenas trabajando juntas para hacer lo correcto. La voz del agente Rodríguez sonó por la radio. Harrison está bajo custodia. Lo atrapamos intentando escapar por el garaje del hospital. Toda la operación está desmantelada. Emma sintió que se le quitaba un peso de los hombros que ni siquiera sabía que estaba cargando. Pero a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, se dio cuenta de que aún había algo más que necesitaba saber. Agente Mitchell, ¿y ahora qué pasa? ¿Regreso al centro comunitario? La agente Mitchell intercambió una mirada con Michael y su padre. En realidad, Emma, la familia Thompson ha hecho una solicitud que podría interesarte. Emma miró a Michael, quien sonreía entre lágrimas. Emma, ¿te gustaría venir a vivir con nosotros, con mi papá y conmigo? Queremos que seas parte de nuestra familia. De verdad esta vez. Por primera vez en 3 semanas de drama y peligro, Emma Johnson, la valiente niña que había enfrentado la corrupción y había ganado, se quedó completamente sin palabras. 3 meses después, Emma se encontraba en el estrado de testigos de un tribunal diferente. Este estaba lleno de agentes del FBI, fiscales federales y algunas de las mentes legales más importantes del país. Pero ya no sentía nervios. Había aprendido que decir la verdad, por más miedo que sintieras, siempre era la decisión correcta. Señorita Johnson, dijo la fiscal federal Williams, una mujer amable que había pasado semanas preparando a Emma para este momento. ¿Puede decirle al tribunal cuándo fue la primera vez que sospechó que algo no estaba bien con el caso del señor Thompson? Emma miró la sala repleta. En la primera fila estaban sentados Michael y William Thompson, ahora completamente recuperado y de regreso al mando de su empresa. Junto a ellos estaban la detective Chen, la agente Mitchell y, lo más importante, una mujer con los mismos rizos oscuros y ojos marrones que Emma, su madre, Sarah Johnson. El reencuentro de hacía 3 meses había sido todo lo que Emma había esperado, y más. Su madre la había abrazado durante horas, explicándole entre lágrimas cómo había sido obligada a desaparecer para protegerla.
cómo la había observado desde lejos, mientras Emma crecía siendo valiente, inteligente y amable. Y cuán orgullosa estaba de la niña que se había convertido en una heroína. Sabía que algo andaba mal, dijo Emma con claridad en el micrófono, porque el abogado del señor Thompson no actuaba como un abogado de verdad. Los abogados verdaderos luchan por sus clientes. Objeciones. No dejan que los fiscales digan cosas feas sin responder. En la sección de los acusados, el juez Harrison estaba esposado. Su rostro una mezcla de furia y derrota. A su lado, Richard Davis parecía pequeño y vencido. Victoria Sterling, transportada desde su celda para el juicio, miraba al suelo. ¿Y qué le hizo sospechar que el juez Harrison estaba involucrado?, preguntó con suavidad la fiscal Williams. Emma sacó su cuaderno, ahora una pieza clave de evidencia en el caso federal. Comencé a notar patrones. Todos los casos del juez Harrison terminaban igual. Familias ricas perdiendo su dinero. Y durante el juicio, revisaba constantemente su reloj, como si tuviera miedo de quedarse sin tiempo. Muy observadora. ¿Y Emma, puedes contarle al tribunal lo que pasó aquella noche en el hospital? La voz de Emma se volvió más fuerte al relatar los hechos. Ya había contado esta historia decenas de veces a agentes del FBI, fiscales y psicólogos, pero nunca era fácil recordar cuánto miedo había sentido. El juez Harrison me dijo que a mi papá lo habían asesinado por no aceptar su dinero, pero eso no era cierto. Luego la agente Mitchell me explicó que mi papá murió de cáncer, como siempre supe. El juez Harrison intentaba asustarme para que lo ayudara. El abogado defensor de Harrison se levantó. Objeción, su señoría. Testimonio de oídas. La jueza federal, Patricia Wong, traída desde otro distrito para garantizar imparcialidad, miró a Emma con amabilidad. La objeción queda registrada. Pero dadas las circunstancias extraordinarias de este caso y la edad de la testigo, permitiré el testimonio. Emma continuó su relato, explicando cómo su padre la había entrenado para notar detalles, cómo la había preparado sin que ella lo supiera para el día en que necesitaría luchar por la justicia. Cuando terminó, la sala del tribunal estaba completamente en silencio. Incluso algunos agentes del FBI se secaban los ojos. Gracias, Emma, dijo la fiscal Williams en voz baja. Su señoría. La fiscalía descansa. Durante el receso, Emma se sentó con su nueva familia en la cafetería del tribunal. Michael la había adoptado oficialmente 2 semanas atrás, convirtiéndola en Emma Thompson Johnson. Emma conservó ambos apellidos porque, como le dijo al juez de adopción, quiero honrar a mi papá de verdad y a mi nuevo papá. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Sarah Johnson a su hija. Sé que todo esto ha sido difícil. Emma consideró la pregunta con seriedad. Me siento triste por papá, pero feliz de que ayudó a atrapar a los malos. Me siento enojada porque el juez Harrison mintió sobre ti, pero contenta de que estemos juntas ahora. Y sobre todo, hizo una pausa buscando la palabra adecuada. Siento que papá estaría orgulloso. William Thompson, que ahora solo usaba un bastón en lugar de silla de ruedas, sonrió a su nieta adoptiva. Tu padre estaría muy orgulloso, Emma. Completaste algo muy importante que él empezó. Y lo mejor, añadió Michael, es que gracias a tu testimonio, el FBI ha identificado a otras 12 familias que fueron víctimas de la operación de Harrison. Están recuperando su dinero. Emma asintió pensativamente. Bien, así es como funciona la justicia. No se trata solo de castigar a los malos, sino también de ayudar a los buenos. La agente Mitchell se acercó a su mesa con una expresión seria. Emma, necesito contarte algo. El abogado del juez Harrison quiere llegar a un acuerdo. Ofrece revelar las ubicaciones de todo el dinero oculto a cambio de una reducción de condena. Emma lo pensó con atención. ¿Las familias recuperarán su dinero? Todo. Entonces creo que está bien, dijo Emma. La justicia no es venganza.
es arreglar las cosas. Mientras volvían a entrar en la sala del tribunal para la sesión de la tarde, Emma sintió la presencia de su padre más fuerte que en ningún momento desde su muerte. Ya no era la niña asustada que se escondía en las galerías del tribunal. Era Emma Thompson Johnson, hija de un héroe, hermana de un hombre bondadoso, nieta de un sabio, y campeona de la justicia por derecho propio. La verdadera batalla se había ganado meses atrás, en una habitación de hospital. Este juicio era solo la celebración de la victoria. 6 meses después del juicio, Emma se encontraba en el ala infantil recién renovada del Hospital Presbiteriano, observando cómo decenas de niños jugaban en el espacio luminoso y alegre que llevaba una pequeña placa. Sala de Juegos Robert Johnson, donde el valor comienza con el cuidado. El ala había sido financiada con los activos recuperados de la operación criminal de Harrison, y Emma había insistido en que una parte fuera dedicada a la memoria de su padre. Parecía justo que en el mismo hospital donde ella había salvado la vida de William Thompson, ahora los niños jugaran y sanaran en un lugar que honraba al hombre que le enseñó que la justicia valía la pena. ¿En qué piensas?, preguntó Michael, acercándose con 2 tazas de chocolate caliente de la cafetería del hospital. Emma aceptó la taza con gratitud. Pensaba en algo que dijo la jueza Wong después de la sentencia. Dijo que a veces la justicia tarda mucho, pero siempre llega si la gente buena no se rinde. La sentencia había sido completa y satisfactoria. El juez Harrison recibió 35 años de prisión federal. Richard Davis fue condenado a 15 años y nunca más volvería a ejercer la abogacía. Victoria Sterling recibió 20 años con posibilidad de libertad condicional en 12. Lo más importante, todas las familias víctimas de su operación recuperaron sus bienes, con intereses. Hablando de gente buena que no se rinde, dijo Michael con una sonrisa. Tengo noticias. El FBI llamó esta mañana. Emma alzó la mirada con interés. ¿Buenas o malas? Definitivamente buenas. Han identificado la operación de Harrison como parte de una red nacional más grande. Tu testimonio y las pruebas que reuniste han ayudado a construir casos en 6 estados más. Estiman que más de 200 familias han sido víctimas de esquemas similares. Emma sintió que despertaban en ella sus instintos investigativos. ¿Van a atrapar a todos? Con tu ayuda, tal vez sí. La agente Mitchell quiere saber si estarías interesada en revisar algunos archivos. Al parecer, tienes un talento único para detectar patrones que los adultos no ven. Emma lo pensó con seriedad. A sus 9 años, había celebrado su cumpleaños el mes pasado junto a su madre biológica y su nueva familia adoptiva. Ya tenía más experiencia en investigaciones criminales que muchos policías. Pero también estaba empezando a ser una niña normal. Ir a la escuela, hacer amigos, jugar fútbol. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. No hay presión, Emma. Ya has hecho más que suficiente. Caminaron por los pasillos del hospital, pasando por la habitación donde Emma había enfrentado a Victoria Sterling por primera vez, pasando por la UCI donde había salvado la vida de William Thompson. El hospital ahora se sentía diferente. No aterrador ni peligroso, sino pacífico y lleno de esperanza. En el vestíbulo principal se encontraron con Sarah Johnson, quien se había mudado de nuevo a Nueva York y ahora trabajaba como defensora de víctimas para sobrevivientes de crímenes de cuello blanco. El reencuentro con su madre no había sido perfecto. Aún había momentos de incomodidad, años de separación que debían sanar, pero estaban construyendo algo nuevo y fuerte juntas. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?, preguntó Sarah, abrazando a su hija. Bien. Saqué una A en mi informe sobre el sistema judicial, respondió Emma con orgullo. La señora Henderson dijo que fue muy... ¿Cuál era la palabra? Ah, sí. Perspicaz. William Thompson se acercó desde el ascensor, moviéndose con facilidad, aunque aún favoreciendo ligeramente su lado izquierdo. El derrame cerebral le había dejado daños mínimos,
y él le daba crédito a la rapidez de Emma no solo por haber salvado su vida, sino también su mente. «Emma, querida, tengo algo para ti», dijo, sacando un pequeño paquete envuelto. Emma lo abrió con cuidado y reveló un hermoso diario encuadernado en cuero, mucho más bonito que su viejo cuaderno, con sus iniciales grabadas en dorado. E.T.J. «Para tu próxima investigación», dijo William con una sonrisa cómplice. Emma acarició el cuero suave. «Gracias, abuelo William, pero no estoy segura de que haya una próxima investigación. Tal vez solo quiera ser una niña normal por un tiempo». «Y eso está perfectamente bien», la tranquilizó él. «Pero los héroes no dejan de ser héroes, solo porque no estén haciendo cosas heroicas todo el tiempo. Lo son por lo que llevan dentro». Al salir del hospital juntos, la familia Thompson Johnson, completa y unida, Emma reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde aquel día en que se puso de pie en el tribunal y declaró: «Yo puedo defenderlo». Había aprendido que la justicia no se trataba de ser la más inteligente, ni la más fuerte, ni siquiera la más valiente. Se trataba de preocuparse lo suficiente como para actuar cuando hacía falta, de estar dispuesta a defender lo correcto, incluso cuando daba miedo. Aprendió que la familia no era solo sangre, sino personas que elegían amarse y protegerse mutuamente. Y lo más importante, entendió que el legado de su padre no era solo el trabajo que había hecho para el FBI, sino los valores que había sembrado en ella: coraje, compasión y una fe inquebrantable en que la verdad siempre triunfaría sobre la mentira si las personas buenas se negaban a rendirse. La agente Mitchell tenía razón. La verdadera batalla se había ganado en aquella habitación de hospital. Todo lo que vino después fue simplemente asegurarse de que la victoria perdurara. Emma Thompson Johnson, de 9 años, veterana en la lucha contra el crimen y recién convertida en una niña común, estaba lista para lo que viniera. Un año después, Emma se encontraba nuevamente en un tribunal, pero esta vez estaba allí por decisión propia, no por necesidad. El Tribunal de Familia de Manhattan era un lugar muy distinto del tribunal penal donde comenzó su aventura. Más pequeño, más cálido, enfocado en sanar y no en castigar. Hoy era el día en que se formalizaría su adopción por parte de Michael en una ceremonia especial, haciendo oficial lo que ya había sido cierto en sus corazones durante meses. Emma había pedido que la ceremonia se realizara exactamente un año después de la sentencia del juez Harrison, transformando lo que había sido un día de justicia en un día de celebración. «¿Estás nerviosa?», preguntó la detective Chen, ahora capitana Chen tras su condecoración por el caso Harrison, mientras esperaban en el pasillo. Emma consideró la pregunta. «Un poco, pero es un nerviosismo bueno, como cuando vas a recibir algo que siempre has querido». La sala del tribunal estaba llena de amigos y familiares. Sarah Johnson estaba en la primera fila, radiante de orgullo. William Thompson había venido con su nueva novia, la doctora Martínez del hospital, una hermosa historia nacida del caos que los unió. La agente Mitchell y el agente Rodríguez estaban sentados juntos, aún asombrados ya de cómo un caso en el que trabajaron 3 años fue resuelto por una niña de 8 años con un cuaderno. Incluso algunos invitados inesperados se presentaron. El fiscal Morrison, del juicio original, se había convertido en amigo de la familia. La señora Patterson, del centro comunitario, tenía lágrimas en los ojos al ver a la niña que intentó proteger encontrar finalmente la familia que merecía. La jueza Patricia Wong, quien había presidido el juicio de Harrison, accedió a dirigir la ceremonia de adopción. Sonrió con calidez cuando la familia Thompson Johnson se acercó al estrado. «Emma», dijo la jueza Wong con dulzura, ¿entiendes lo que significa la adopción? Significa que Michael se convierte en mi papá legal y yo en su hija legal, y prometemos cuidarnos el uno al otro para siempre, respondió Emma con confianza. «¿Y Michael? ¿Prometes amar y cuidar a Emma como a tu propia hija?» Michael miró a Emma con lágrimas en los ojos.
Lo prometo, su señoría. Ella ya es mi hija en todo lo que importa. Entonces, por el poder que me confiere el Estado de Nueva York, declaro esta adopción finalizada. Emma Thompson Johnson, ahora eres oficialmente y legalmente la hija de Michael Thompson. La sala del tribunal estalló en aplausos, pero Emma apenas los escuchó. Estaba demasiado ocupada abrazando a su nuevo papá y sintiendo el calor de estar, por fin, exactamente donde pertenecía. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el vestíbulo del juzgado. Emma se movía entre la multitud, aceptando felicitaciones y sintiéndose abrumada por cuántas personas se preocupaban por ella. Pero el momento más significativo llegó cuando la agente Mitchell la llamó aparte. Emma, tengo algo que decirte. El FBI ha cerrado oficialmente el caso Harrison y quería que supieras los números finales. Emma escuchó con atención mientras la agente Mitchell explicaba que la investigación había conducido finalmente al arresto de 47 personas en 12 estados, la recuperación de más de $60 millones en activos robados y la restauración de propiedades y ahorros a más de 300 familias. Y todo comenzó, dijo la agente Mitchell, con una niña que notó que un abogado no estaba luchando lo suficiente por su cliente. Emma sintió una profunda sensación de satisfacción, pero también algo más, una sensación de cierre. El trabajo que su padre había comenzado estaba verdaderamente terminado. Agente Mitchell, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cree que mi papá estaría orgulloso de cómo terminó todo? La agente Mitchell se arrodilló para estar al nivel de Emma, tal como lo había hecho aquella primera noche en el hospital. Emma, tu padre estaría asombrado. Pasó meses reuniendo pruebas y ganándose la confianza de nuestro equipo. Pero tú lograste en 3 semanas lo que nosotros no pudimos hacer en 3 años. No solo llevaste justicia a la familia Thompson, sino a cientos de familias que ni siquiera sabíamos que habían sido heridas. Emma asintió, sintiendo una paz profunda asentarse en su interior. Bien, eso era todo lo que realmente quería. Cuando la recepción llegó a su fin, la familia Thompson Johnson se reunió para las fotos. Emma se ubicó entre Michael y su madre, con William a su lado, rodeados de todas las personas que los habían ayudado a ganar la lucha por la justicia y la familia. ¿Y ahora qué sigue para nosotros?, preguntó Michael, mientras se preparaban para irse. Emma pensó seriamente en la pregunta. Creo que me gustaría terminar de tener 9 años. Tal vez aprender a andar en bicicleta. Definitivamente mejorar en el fútbol. Y quizá... Hizo una pausa. Quizá cuando sea mayor, podría ayudar a otros niños que necesiten a alguien que los defienda. Creo, dijo Sarah Johnson, que eso suena como un plan perfecto. Mientras salían del juzgado hacia la brillante luz del sol de Nueva York, Emma Thompson Johnson reflexionó sobre todo lo que los había llevado hasta ese momento. Había aprendido que los héroes venían en todos los tamaños, que las familias podían construirse con amor tanto como con sangre, y que la justicia no se trataba solo de castigar el mal, sino de proteger a los inocentes y restaurar lo que se había perdido. Más importante aún, había aprendido que cuando alguien a quien amas te enseña a ser valiente, esa valentía se convierte en parte de quien eres para siempre. La niña que una vez se puso de pie en un tribunal y declaró, «Yo puedo defenderlo». Ahora estaba rodeada de personas que la defenderían a ella, así como ella siempre estaría lista para defender a quienes necesitaran protección. La justicia, descubrió Emma, no se trataba solo de ganar una batalla. Se trataba de construir un mundo donde todos pertenecieran a alguien, donde la verdad importara más que el poder, y donde incluso la voz más pequeña pudiera cambiarlo todo. La verdadera batalla nunca terminaba del todo, pero con personas buenas luchando juntas, era una batalla que el amor siempre ganaría.